Vaya. Ahora estamos 30 minutos, hay 30 segundos o así callados que se vaya conectando la peña. A ver si entra. Seguro. Buenas tardes. Bueno, pues nada, otra vez estamos aquí molestando a la gente del Facebook con nuestras cosas y hoy en nuestra ronda de partidos políticos tenemos uno de los partidos que más nos han ayudado en la lucha del taxi en Cataluña, la CUP, y una persona, bueno, tenemos tres invitados. Uno ya lo conocéis, que es nuestro Sesc, que, bueno, pues es un taxista que está un poco zumbado. Es uno de los locos. Es uno. No, zumbados en el buen sentido. Yo estoy igual, ¿sabes? Por eso nos llevamos tan bien. Luego tenemos a la Isa. Luego, no, más que presentarlos yo, se van a presentar ellos. Y, y un poco yo creo que este es un programa para mí muy especial porque la CUP creo que ha demostrado, si vinculamos la lucha del taxi, pues muchas cosas que demuestran que por encima de todas las cosas está la clase trabajadora y defender pues a los de abajo, ¿no? A los que pues esos poderes fácticos y ese capitalismo tan salvaje del que siempre nos estamos quejando, pues siempre están ahí. Entonces, empiezo ya. Vidal, cuéntanos quién eres. Ya te Qué conocemos, difícil. pero bueno, cuéntanos un poco pues quién eres y lo que haces. Antes de presentarme, primero dar un saludo porque para nosotros desde la CUPE es una gran oportunidad poder dirigirnos a compañeros y compañeras de fuera de territorio catalán. Y esa es una posibilidad que agradecemos mucho siempre que se da y que la agradecemos más cuando se da a través de compañeros que luchan y compañeras que luchan, como en este caso es Elite Taxi. Yo no sé, es muy difícil presentarse a uno mismo, pero si tuviese que explicar, pues abogado laboralista los últimos ya 18 años, casi 19, pasa muy rápido el tiempo. Profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, una persona nacida y que reside en Cornellà de Llobregat, y ahora, pues por suerte, a veces pensamos por desgracia, pero yo creo que por suerte, pues me ha tocado ser diputado de la CUP en el Parlamento de Cataluña. Se podría ser un poco el resumen, no sé si es quién soy, pero sí lo que hago. Vale. No, quién eres, ya te lo diré yo. Que esto es bueno que te lo digan, que te lo digan los demás. Isa, Bueno, pues yo también, ¿no? Comparto la idea de Vidal de saludar, ¿no? Y tener esta oportunidad de dirigirnos al resto de compañeros y compañeras del Estado español, sobre todo la conexión directa con los trabajadores y las trabajadoras. Veréis que yo estoy siempre haciendo femenino, masculino constantemente, porque la CUP somos básicamente una organización política que en un partido socialista, independentista, feminista. Y bueno, me pasa un poco lo mismo, ¿no? Que más que definir quién soy, es un poquito lo que he hecho en mi trayectoria para llegar a la CUP, que creo que es importante, ¿no?
que soy de origen asturiano y me vinculé al mundo de la política activista en el 15M y a través del movimiento estudiantil como profesora en la universidad, y vi como una oportunidad de romper con el status quo, con el régimen del 78, todo esto que se movió con el 15M a través de la izquierda independentista. Porque aquí tenemos la suerte de que nos movemos mucho a través de Ateneus, Casales, todo lo que es, ¿no? Todo lo que hace que la red de pueblos, vecinos, etc., tengan un entorno material, un sitio físico donde poderse organizar, y el 15M, gracias a la izquierda independentista, se articuló en los barrios, en los pueblos, y ahí yo me conecté con el independentismo, quiero decir, desde la base, desde las luchas, y después me vinculé mucho a la lucha por la sanidad pública y los servicios públicos. Pasé a formar parte del secretariado nacional de la CUP en la época más sí, más no, que el resultado fue más no, por suerte. Y después, durante las 2 últimas legislaturas, estuve como coordinadora del grupo parlamentario en la institución, desde un perfil, diría, independentista libertario y de crítica a la institución, que por tanto fueron 2 legislaturas de pedagogía para mí, pero también hacia afuera, ¿no? Para quitar esta idea de que la institución es la que transforma y que la política profesional consiste en llevar mociones y que se aprueben cosas en los plenos, etc. Y me pasé mucho tiempo haciendo pedagogía a las luchas sociales que había que hacer al contrario, ¿no? Que hacer acumulación de fuerza, espacios transversales de lucha, organización sindical, y a partir de aquí es cuando nos empiezan a escuchar. Solo con la acumulación de fuerzas, bueno, y el taxi es una de los ejemplos más claros ahora. Y después, como no creemos en la política profesional, yo ya he dejado mi sitio, que no mi militancia, en la CUP, y ahora trabajo en la cooperativa Econa. Como Econa es la que ha acompañado también a Tito y al Taxi Project, es una cooperativa de innovación económica, yo digo de soberanías varias, ¿no? No solo económica, sino energética. Bueno, trabajamos por la transformación, pero desde los derechos laborales. Y en eso estoy. También no he dejado de militar, tanto es así que ahora, después, durante la crisis del COVID, ¿no? Soy la coordinadora del grupo de sanidad de la CUP, y nos estamos, junto con Viral, cada día desde el minuto 1, con todas las compañeras que pertenecen al grupo, que hay militantes, no militantes, dedicándole las horas que sean, que haga falta, porque si ellas no duermen y se están arriesgando en primera línea, nosotros todavía más. Y en eso estamos, ¿no? Yo creo que es militar a tope, ¿no? A través del sindicato, de una organización política, donde sea, pero hay que militar y organizarse. Un poco sería mi resumen. Buen resumen, ¿eh? Ha hecho un buen resumen. Vaya currículum tienes, hija mía. Uy, más cosas, pero hay que hablar de lo que importa ahora Sí. mismo. Bueno, Cesc, a ti te conocemos, pero adelante. Bueno, yo creo que a mí me conocéis todos. Yo no soy político. Solo tuve una pequeña aventura en las anteriores elecciones municipales. Mi acercamiento hacia la CUP viene porque, bueno, yo siempre he sido independentista, aunque vengo de familia castellano parlante. A los 17 años empecé a participar con el movimiento de defensa de la tierra y de ahí he seguido, ¿no? Pero ya no solo por el tema este, sino sobre todo por el tema social, ¿no? Siempre me he considerado un rebelde contra el sistema, porque ahora mucha gente critica el sistema. Este sistema lleva muchísimos años impuesto. En una crisis como la actual estamos pagando las consecuencias de ese sistema de impuestos desde hace muchísimos años. Y bueno, un luchador. Siempre me he considerado un luchador contra las injusticias. Mi acercamiento hacia la CUP es porque cuando vas a parar un desahucio
y te encuentras a Natalia o a María o a Vidal o a Carlas, o te encuentras a gente de Podem, al final son los que tú sientes como tuyos, ¿no? Yo siempre digo que en el Parlamento hay políticos de carrera, políticos que llevan 30 años y gente que va a hacer política. Va a hacer política porque son servidores públicos, porque dentro de la CUP hay gente que son iconos, digamos, hacia la opinión pública, ¿no? Hacia el resto de la sociedad, como podía ser el caso de David Fernández, y en cambio él acaba su historia política y sigue su vida. Y ahora, cuando acabe este ciclo, Vidal dejará de ser diputado y volverá a ejercer como abogado laboralista, o lo ficharemos en Taxi Project, nunca se sabe. Eso, Nunca se sabe, ¿sabes? O sea, pero mi idea al final yo siempre, y últimamente lo digo con mucho más sentido, ¿no? Después de que todo lo que hemos vivido internamente nosotros, para mí por encima de todo están las personas, antes que las siglas. Y juntar todas esas personas válidas en un movimiento de lucha, para mí sería el objetivo fundamental con el que podríamos tumbar a este gran sistema que nos está destrozando. Esa sería mi presentación. Vale, pues nada, gracias por estar aquí. No. Me voy ya, ¿no? Bueno, Vidal, a ver, ¿cómo se le puede explicar a una persona pues que no es independentista y que todo esto, después de todo lo que ha pasado, entienda que los independentistas no odian a los españoles? O sea, quiero decir, yo creo que esto, pues, yo por lo menos lo entiendo desde el principio que es así, que hay unos motivos por el cual hay un conflicto. Pero desde fuera, cuando yo viajo bastante, y no lo ven así. ¿Cuál es, por qué pasan estas cosas? ¿Por qué ocurren estas cosas? O sea, ¿por qué nace? Yo, por ejemplo, bueno, a mí me han machacado bastante porque yo siempre he dicho que yo admiro el movimiento independentista, igual que pues cuando el 15M nació todo aquello que pasó, y yo admiro, o sea, a mí me gusta que la gente se rebele, proteste y que haya vida, porque eso es vida, ¿no? Eh, Creo incluso de las huelgas del taxi en la última, recuerdo estar, yo flipé, porque en Génova 13 fuimos allí 4 o 5 días, no recuerdo cuántos días, porque estuve tanto tiempo allí, pero fuimos bastantes días allí y la gente se puso allí a gritar, es que a mí se me ponía, sin ser independentista, o sea, me venían los taxistas diciendo, es que ahora os entendemos, digo que no, yo ya no decía nada, ¿no? Pero claro, bueno, yo sé catalán allí y tal, y decía, sentían ese sentimiento de rabia hacia el que te somete y encima el que te dice que viva España, que viva tu país, pero yo me lo llevo calentito, te robo y, o sea, quiero mi bandera, quiero lo mío, ¿no? Digamos. Entonces, creo que en ese contexto allí entendieron el porqué de las cosas, comprendieron, incluso se pusieron allá a cantar Visca Cataluña delante de la sede del PP, que yo estaba flipando, ¿sabes? Eso ocurrió, eso yo lo he vivido. ¿Y qué les dirías? No sé, explícanos explica algo. ¿Cuánto tiempo límite me pones? No, aquí no. Limita el tiempo. ¿Estamos hablando de 3 horas o de 10 horas aproximadamente? Bueno, un resumen. Así... esto es muy complicado. No, es muy simple explicarlo, pero de verdad que necesitaríamos como muchísimo tiempo para explicar diferentes análisis. Primero de todo, nosotros no nos situamos solo en el independentismo, sino en un movimiento político que tiene una tradición superior a 50 años, pero que ha explotado mucho los últimos años, que es la izquierda independentista. Y para nosotros, por lo tanto, lo que denominamos lo nacional, es decir, la independencia de Cataluña, la autodeterminación y lo social, la liberación de clase o social, o el socialismo como propuesta política, no son cosas separables, es un mismo proyecto. Entonces, eso es importante que aquellos compañeros y compañeras que únicamente tienen inputs de aquello que le interesa a los grandes medios de comunicación sobre la izquierda independentista, es decir,
Igual que nosotros solo vemos el taxista rompiendo algo, pues ellos solo ven el independentista rompiendo algo. Es importante que sepa que el independentismo tiene diferentes expresiones. Pero superado eso, nuestro proyecto político primero no es identitario. ¿Y qué significa que no es identitario? Que no se construye en relación a de dónde vienen las personas, qué idioma hablan las personas, cuál es su origen nacional. Es curioso, ¿no? Pero aquí hay 3 miembros de la CUP. Sex decía que es de familia castellanoparlante, Isabel es nacida en Asturias y yo no tengo prácticamente familia catalana. Mi hijo es el primer, por decirlo de alguna manera, parte de mí y de mi hermano, los primeros catalanes de la familia. Toda mi familia es castellana. Pero incluso eso no es lo determinante, ¿eh? Quiero dar eso como un elemento, porque nosotros también tenemos en el movimiento independente, de la izquierda independentista, compañeros y compañeras de generaciones y generaciones que solo tienen familia catalana, pero lo que nos une como movimiento es una visión de que nunca construimos en relación de dónde viene la persona, ni tan siquiera qué lengua habla la persona, sino que nuestro proyecto es un proyecto esencialmente de lucha por los derechos democráticos y los derechos sociales. Derechos democráticos, ¿qué significa? Que siendo nosotros y nosotras una nación histórica, y yo creo que cualquier persona que haya paseado por Cataluña entiende que Cataluña es una nación histórica y que tiene evidentemente una personalidad propia, una historia propia lo suficientemente clara como para reclamarse como nacionalidad histórica, lo único que se puede confrontar o lo único que solicitamos es nuestro derecho a poder decidir sobre si somos o no somos un Estado propio. Y además para nosotros, para la izquierda independentista, hay otro elemento que también es esencial. No únicamente el hecho democrático, que se nos niega, no se nos permite hacer un referéndum para decidir que quieren ser los catalanes y las catalanas y por lo tanto es un choque democrático, sino también que tiene otra expresión, que es la de querer acabar con todo lo que significa el régimen del 78. Y el régimen del 78 es, por una parte, bandera roja igualda, es decir, una visión única de lo que es España, el Estado español y los que están dentro del Estado español. Por otro lado, también es mantener los privilegios de las grandes empresas, la iglesia, las oligarquías y lo que significa la monarquía, y después un sistema de organización social en notas clásicas del capitalismo. Todo eso que acabó atando al régimen del 68, para nosotros es el enemigo a combatir. Y la independencia también, aparte que únicamente por una cuestión democrática, para nosotros ya es un proyecto, rompe ese candado y por lo tanto nos posibilita otras realidades políticas de superación de todo aquello que a día de hoy el régimen del 78 no nos permite. Si nosotros en el Parlamento de Cataluña nosotros aprobamos unas leyes que son más progresistas que las que hay aprobadas a nivel estatal y se nos impugna constantemente por el Tribunal Constitucional y se nos revoca, pues ni siquiera se respeta la voluntad democrática del pueblo de Cataluña. Y por lo tanto es entender esa idea, que no es un proyecto identitario, nuestra independencia es un proyecto claramente democrático y la nota del independentismo de izquierdas contemporánea es que es también un proceso de ruptura contra todo lo que significan los privilegios. Si no se entiende eso, que el independentismo contemporáneo o el independentismo de la izquierda independentista contemporáneo es un proyecto de romper con todos los privilegios, es muy difícil entendernos a nosotros y a nosotras. Y luego otra idea que a veces explicamos y que es muy simple, que es a nosotros lo que nos une con los pueblos del Estado español, o lo que nos une con la clase trabajadora del Estado español, mejor dicho, no es la bandera roja igualda. Nosotros no queremos saber nada de esa bandera. Lo que nos une es ser de clases trabajadoras, ser de clases populares, luchas históricas, procesos de lucha, y por lo tanto cuando acabemos rompiendo con el Estado español, nuestros lazos fraternales con las clases populares del Estado español no se van a romper. Al revés, van a ser más unidos seguramente, porque se van a hacer desde la fraternidad, desde una situación de igual a igual, y por lo tanto diferenciar. Yo creo que el ejemplo es muy claro. ¿Alguien piensa que nosotros somos más o menos independentistas por la relación que tenemos con la clase trabajadora de Portugal o la relación que tenemos con la clase trabajadora de Francia? No, no. Y si nadie lo ve así, no formando parte de Portugal y solo una pequeña parte de la nación catalana formando parte de Francia, pues no se debería observar de otra manera. Y por lo tanto diferenciar lo que es la ruptura con el Estado español con un tema que para nosotros también es principal, que es el internacionalismo, que tenemos una unidad absoluta con todos aquellos y aquellas que luchan por los derechos sociales o luchan por acabar con el capitalismo. ¿Qué crees que un taxista eh,
yo es que esto lo he visto, ¿no? Cuando tú sales allí, ¿cómo se llama? ¿Dónde salís a hablar? En el Parlamento. Faristol, el atril en Faristol, El, castellano. Atril. el El Faristol. faristol. El Atril en Faristol. castellano. Que como Vale. están viendo los taxistas también, no sabemos hablar en castellano. Ya, La sí. CUP, porque es lo otro que dicen también. No sabemos hablar en castellano, que aquí nos ponen una pistola en la cabeza desde pequeñitos y ya no sabemos hablar en castellano. Faristol en catalán, atril en castellano. Bueno, pues, claro, nosotros hemos pasado muchos vídeos tuyos donde, bueno, pues hablas de los taxistas y hablas de una forma, pues que llega, ¿no? Y yo, por ejemplo, ¿no? Lo que yo veo que me sorprende mucho, ¿eh? Porque aquí te das cuenta, pues no lo sé, ¿eh? Que yo respeto a cada uno como quiera pensar. Pero yo creo que aquí entra en una contradicción muy grande. El taxi lo que consiguió poner en el centro, con las huelgas, es, lo primero, estuvimos en la Gran Vía y no se vio ni una bandera de ninguna clase. O sea, era el taxi y bajo el paraguas del taxi estábamos todos. Ideología, religiones. Creo que ahí dimos un ejemplo. Bueno, no es un ejemplo, es como tendrían que ser las cosas normales, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, que partidos políticos que, sobre todo en Cataluña, con el conflicto, estaban, vamos, que yo creo que ni se miraban por los pasillos, la gente, votaron a favor de algo, ¿no? Como fue el decreto del taxi, donde partidos pues como el PSC, la CUP, pues no sé, Esquerra costó, pero ahí estuvo, pues Junts per Catalunya, yo qué sé, votaran, ¿no? A favor. Yo creo que ahí, con todo el contexto de toda la situación de Cataluña, creo que se demostró. Eh, Aún así, hay taxistas que critican, o sea, que es lo que yo no entiendo, ¿no? De en qué mundo vivimos. O sea, un partido político, independientemente cual sea, pues yo al PSC también tengo que agradecer que votara a favor del decreto del taxi. Alaba a los que hicieran lo de las competencias, incluso al PDeCAT o a Junts per Catalunya. O sea, al final, ¿dónde está ese punto? O sea, tan polarizado está todo de que no somos capaces de entender de que si la CUP está ayudando a los trabajadores del taxi o de los trabajadores en general, coño, no pueden ser tan malos. No puede ser tan malo. Yo es que me sorprendo mucho, ¿no? Porque parece que los de Vox, por ejemplo, o los del PP no vayan a los hospitales públicos, que estén votando. ¿Por qué crees que ocurre esto? Yo creo que hay dos o tres explicaciones distintas. Hay una absolutamente respetable, y lo quiero expresar así, que es que pueda haber personas que se sientan únicamente españolas o incluso españolas y catalanas y que quieran seguir manteniendo el Estado español como realidad política y espacio político. Quieren que sea su nación y para ellos es su nación, aunque para mí el Estado español nunca será una nación, es otra cosa, y quieren mantener ese Estado. Para nosotras y nosotros eso es absolutamente respetable. Nosotros no lo compartimos, pero el sentimiento nacional es muy difícil de entender. Igual que nosotros hemos pedido muchas veces que se entienda por qué somos una nación oprimida, entendemos que haya otros que sin ser nación oprimida puedan sentir esa vinculación. Y por lo tanto, con esa vinculación, hace más bandera de lo nacional que no de lo social. Nosotros no lo hacemos, pero otros sí que lo hacen. Pero también creo que ha jugado un papel importante el hecho de que durante la última etapa histórica, y cuando digo la última etapa histórica, estoy hablando desde 1980 hasta el 2010, la bandera del catalanismo, quien la levantaba y quien realmente visualizaba lo que era el catalanismo o el nacionalismo, a nosotros nos gusta más decir catalanismo y nosotros identificamos más con el independentismo, pues era una fuerza política reaccionaria, conservadora y de la mano del 3% y de lo que significó Jordi Pujol. Y por lo tanto, el relacionar esas dos realidades puede llevar a que haya sectores que piensen que todo el independentismo, todo el catalanismo es eso. Pero eso es lo que fue en una etapa histórica de muchos años la mayoría del catalanismo, pero no el conjunto del catalanismo y muchísimo menos el conjunto del independentismo. Y quien más represión también sufrió por parte de esos sectores hasta
hace 4 días y ahora seguimos sufriendo, somos los miembros de la izquierda independentista. Por lo tanto, un poco tenemos que ver con ellos. Pero yo creo que eso, hasta cierto punto, explica por qué puedan generarse esos dos elementos, ese rechazo. Y el tercero es la nuestra, pero que creo que con el paso de los próximos años se va a ir supliendo, que es la dificultad que en algunos sectores de actividades productivas o algunos sectores de trabajo o incluso en algunos sectores sociales hemos tenido para llegar. Es decir, hay algunos sectores en los que somos mayoría y hay otros sectores en los que todavía no somos mayoría. Pero decía que eso con el paso del tiempo y sobre todo con un trabajo honesto se va a acabar. Se va a acabar, ¿por qué? Porque una cosa es rechazo o inobservancia de todos los taxistas sobre lo que era la izquierda independentista. Si a eso le preguntamos qué pensaban los taxistas hace 10 años de izquierda independentista, es que ni pensaban, porque no sabían lo que era. Otra cosa es ahora, donde se nos conoce y hay una parte de taxistas que nos ven con simpatía, otros ni con simpatía ni antipatía y otros con rechazo, y otro cuando con el paso de los años alguien empiece a hacer memoria de cuando estábamos luchando contra Uber, ¿quién estaba a nuestro lado? Estos. Cuando estábamos luchando que nos la clavaba el Estado español, ¿quién estaba a nuestro lado? Estos. ¿Quién no se han cuestionado con independencia de lo que nosotros pudiésemos pensar a nivel individual que tenían que defender nuestros derechos? Estos. Y eso es un proceso también a veces histórico, de conciencia y de ritmos que cambian. Yo también visto desde fuera, no creo tampoco que el taxista medio de hace 30 años sea igual que el de ahora. Creo que también han No. cambiado bastantes cosas. Sí, los estamos echando. Tomar por saco. Pero tampoco no decía eso. ¿No? No, ya lo digo yo, ya. Ahí haciendo pedagogía. Taxista, Eso. es muy, muy distinta. Entonces creo que el taxista de hace 30 años veía su realidad económica de una manera y el taxista o la taxista de ahora la ve de otra. Y la ve como que hay un gran enemigo, que es todo lo que significa la uberización, y a ver quién se posiciona a favor y en contra de la uberización en los próximos años condicionará mucho cómo observa el taxista o la taxista a los partidos políticos. Y como digo, la uberización es el conjunto de la sociedad, no únicamente la uberización. Es decir, antes quizás se valoraban menos los servicios públicos, y yo creo que ahora se va a volver a poner en valor los servicios públicos. Entonces, bueno, creo que tenemos que saber analizar el porqué de las cosas y poner medios para que eso cambie. No tiene más. Isa, di algo. No sé, bueno, ¿Cómo lo ves tú? en relación a esto, también un apunte que también yo es lo que observé cuando me empecé a acercar a la esquerra independentista, es esta, ¿no? Que nació una nueva generación después del 15M que quería, bueno, renovar tanto las formas democráticas como, bueno, todos los derechos sociales y una generación que no había recibido nada, ¿no? Y tenía todo el camino por delante, pero tenía el techo de vidrio este famoso de los sindicatos mayoritarios, ¿no? La opacidad, la falta de entrada en los partidos clásicos. Y aquí yo creo que la izquierda independentista jugó un papel interesante, al menos en Cataluña, de politizar a toda una generación de gente joven que ahora la vemos en organizaciones que trabajan con nosotros pero que no se dejan tutelar, y me parece perfecto que chavales y chavalas de Arran tengan sus propias campañas y tiren millas y bueno, rompan esto, ¿no? Este techo de cristal de las organizaciones sindicales y de los partidos clásicos. Y esto también marca un cambio y que tengas una organización como la nuestra, de base municipalista, y que tuvimos incluso problemas para tener una sede nacional central. Imagínate si éramos descentralizados, ¿no? y creíamos en la fuerza de base y en la autoorganización, que tuvimos incluso problemas para tener una sede nacional. Y yo creo que esto marca, ¿no? un punto de inflexión que recoge la tradición del 15M y la sabe recoger bien, y llegamos, ¿no? Del cansancio del régimen del 78 a una posibilidad histórica de romper este candado y abrir
estas posibilidades de transformación en todos los ámbitos a través del independentismo. Bueno, ahí es una cuestión histórica que mucha gente se ha tenido que posicionar porque es ahora, no es dentro de no sé cuánto, ¿no? No es yo defiendo el derecho de autodeterminación de los pueblos, vale, sí, pero ¿y el de ahora? Aquí y ahora, ¿qué haremos con esto? Y aquí hay parte de la izquierda, ¿no?, que ha desertado de posicionarse y hacer bien la lectura de que esto es una oportunidad y quedarse con planteamientos antiguos, ¿no?, de defender el status quo o la referencialidad de la izquierda. Y nosotros, como organización política y como personas activistas, que además también estamos en sindicatos, yo soy de la CGT, y que creíamos en romper esta dinámica, ¿no? Pues hemos ido confluyendo y ahora lo estamos viendo, ¿no?, que esa confluencia nos está sirviendo para afrontar una crisis como la que tenemos ahora. Y tenemos una red muy potente, no nos fijamos tanto en lo que podemos avanzar cuando tú hablas, ¿no?, de por qué nos ponéis de acuerdo. ¿Dónde hay que ponerse de acuerdo? En la lucha y en la forma de cómo la transformación se hace desde las trabajadoras y los trabajadores, desde los estudiantes, y que después eso tenga una traslación en la regulación, o seguimos con la vieja receta de yo estoy aquí, te represento, ¿no?, la democracia representativa, tú vienes, me traes tu pliegue ¿no?, de firmas o de reclamaciones, yo te la gestiono y después hay una votación y vemos qué pasa. Esto también se ha roto, ¿no? Y creo que cuando hablamos de unidad, ¿de qué unidad estamos hablando? De la unidad popular, ¿no?, de que los cambios y que el que gobierna tiene que gobernar obedeciendo, que no somos aquí zapatistas, o perdemos mucho el tiempo, entre comillas, intentando transformar la institución que tenemos ahora mismo. Hay que transformarla, hay que hacer nuestras propias instituciones, pero eso yo creo que como receta, que es la que hemos aplicado nosotros como organización, la que más ha funcionado. Ahora, hace poco teníamos la ley Aragonés, ¿no?, que era una ley ómnibus que pretendía privatizar, dar un marco regulativo, ¿no?, a todo lo que se estaba privatizando, pero que todavía no tenía una normativa, con la excusa de que había que transponer una ley europea, y no presentamos una moción. Lo que hicimos fue organizar una reunión pues con todos los sectores, sanidad, educación, y desde ahí fuimos construyendo pues el posicionamiento de todos los afectados, y lo fuimos construyendo, hicimos charlas, nos organizamos, hicimos una manifestación, y al final había que estar en la institución, porque el día que tuvimos la oportunidad de pedir que se incluyeran en la orden del día, por esas cuestiones de que a uno tampoco le interesaba votar a favor, pues la conseguimos tumbar. Hay que estar en los dos sitios, hay que estar haciendo acumulación de fuerzas y estar muy atento cuando estás en la institución para ser preciso e intervenir. Pero eso no tiene que ver con la unidad de los partidos políticos, tiene que ver con la unidad popular, más bien. Y asumir la responsabilidad de que si estás en la institución estás para hacer, no solo para hacer grandes titulares. No creemos en el marketing político, que esto es un peligro y es una herramienta muy jugosa, digamos, de cambiar la opinión de la gente a partir del marketing político y de subirse al carro del electoralismo y de mover la opinión pública. Pero eso es a corto plazo y muy inmediato. Yo creo que lo que funcionará será más la estrategia de acumulación de fuerzas y de hacer el camino juntas, ¿no?, más que el otro. Cesc, Dígame. ¿te has sentido alguna vez que te han machacado o...? ¿A mí? Bueno, a ver, yo siempre he estado contigo codo a codo, pero quiero que lo expliques. ¿Cómo te has sentido en algunas ocasiones? Porque incluso en las elecciones municipales, las últimas, bueno, pensaban que el Cesc y yo nos habíamos mosqueado. Nos partíamos el culo, sí. Pero la gente, uy, pero no se enfadé. Y digo, pues si no estamos enfadados. Sí, qué brutal.
¿Cómo te...? Yo es que como lo he vivido muy cerca con él, creo que, eh, bueno, pues se ha sido muy, tremendamente injusto, ¿no? Con él. Y bueno, explica cómo te has sentido. Bueno, a ver, llega un momento que los ataques y todo esto no te hacen, te haces como un poco impermeable, ¿no? Ante toda esa situación. Primero porque crees en lo que defiendes. Yo creo en los valores que defiendo y que defenderé hasta el final y que intento inculcar a mis hijos y a la gente que me escucha, ¿no? Simplemente. Eh, Cuando le preguntabas a Vidal si los independentistas expliquemos que no odiamos al pueblo español. O sea, es que es una cosa que oyes eso y suena como extraterrestre, ¿no? O sea, eh, yo lucho Mm. contra el Estado, contra la institución, contra el que le quita los pisos a la gente, contra el que echa a la gente de su puesto de trabajo, lucho contra el que le da los privilegios a los bancos. Eso es el Estado, ¿no? No hablo de las personas, de los habitantes. Eh, Mira, yo te pondré un ejemplo muy claro. Cuando el 1 de octubre yo recibí críticas del resto del Estado, incluso deseándome la muerte, ¿no? ¿Y yo qué? Que estaba al lado tuyo. Ya, Mamonazo. pero para que veas cómo es, para que veas cómo es la situación, o sea, con algunos de aquellos que me deseaban la muerte públicamente en Facebook, en el año 2018, cuando estalla toda la crisis del taxi otra vez, yo me siento con ellos para intentar solucionar el problema del taxi. Porque para mí, lo más importante, y siempre lo he dicho, o sea, yo soy cercano a la CUP porque primero está el tema social antes que el independentismo, aunque vayan paralelos, pero sin una cosa yo no veo la otra. O sea, yo no quiero un Estado nuevo para seguir como estamos. No quiero un cambio de bandera por bandera. O sea, necesitamos un cambio real de sociedad, donde la gente, como decía Isa, cuando sale la ley aragoneses, los típicos partidos tradicionales que hacen, vamos al Parlamento y lo discutimos y hablamos. No, esa no es la fórmula. La fórmula es sentarte a hablar con la gente que va a estar afectada por esa ley, que son los usuarios, son los sanitarios, son los profesores, todo el sistema público. Esta es la gente que te puede explicar, que te puede decir. En nuestro conflicto, cuando alguien de la CUP te llama y te dice, oye, hay esta votación en la AMB, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Qué es lo que mejor va para Siempre, vuestro sector? O siempre. sea, para mí eso es hacer la política actual. ¿Por qué? Porque ¿quién conoce mejor nuestro sector que nosotros? Cuando es que vosotros solo queréis Cataluña y os olvidáis de todo. Pues no, yo me siento orgulloso de tener amigos en el SAT. Mm. ¿Por qué? Porque es un sindicato que lucha. Y me siento orgulloso de los jornaleros andaluces que reivindican sus derechos, de los mineros, de los pescadores, de los luchadores de las navales, eh, mm, de los republicanos de Vallecas, toda esta gente que lucha contra el mismo sistema que es el que nos está ahogando a todos los ciudadanos. Y no hablo de banderas porque yo, bueno, tú me conoces, yo critico, la gente habla ahora Tú lo de... criticas todo, tío. Sí, no, pero La muchas base es veces, la base. Sí. no, pero muchas veces, Tito y yo estamos en muchos grupos juntos, ¿no? Y muchas veces me dicen, es que los tuyos están haciendo, perdona, es que los míos no mandan, ¿vale? O sea, los míos no mandan. Y yo he sido crítico cuando estaba Boy Ruiz, Isa se debe acordar bien de él, ¿vale? Y la gente no criticaba a Boy Ruiz. Bueno, pues hoy día la sanidad catalana está como está porque ese señor se dedicó a privatizar y a desmontar el sistema público de la sanidad catalana. Y eso hay que decirlo. Y me da igual que era un partido teóricamente nacionalista. Yo no entro en eso. O sea, igual que... por eso te decía antes al principio lo de las personas más que las siglas, ¿no? Eh, Puigdemont está alejado completamente de mis ideales políticos, pero me parece un tío honesto. Torra me parece un tío honesto. Te puede gustar más o menos, pero no es Artur Mas, ¿vale? Y esas cosas hay que decirlas. Igual que en nuestro caso, por ejemplo, Calvet
pues dentro de todo se comportó, Sí. ¿vale? Igual que anteriormente el conseller Rull, pues bueno, era una persona con la que podías dialogar, ¿vale? Quiero decir que esto, más que la... Hay personas en el PSC que son personas... Para mí, por ejemplo, el PSOE, César Ramos no es igual que Corcuera, ¿vale? Y son los mismos, están en el... ¿Me entiendes, Vidal? Están en el mismo partido, pero no son las mismas sensaciones. Y eso es lo importante. Nosotros, los que creemos que Cataluña es un Estado o que tendría que ser un Estado independiente, no estamos en contra de nadie. Estamos a favor de crear nuevas sensaciones, nuevas formas de vivir, donde la vida esté por encima del capital. El otro día Vidal dijo una frase en el Parlamento que para mí ha sido, se me ha quedado muy grabada, ¿no? No luchamos contra el capitalismo, luchamos para que el capitalismo no acabe con nuestras vidas. Para mí eso es, ahí no tiene que haber ni siglas políticas ni nada. Eso es el camino que tenemos que llevar todos los que queremos una mejor sociedad actual. ¿Ya? Muy bien. Sí, he hecho mi meeting ya, a ver si me ficha alguien, tío, y vivo un poco del cuento. Ya te fichamos, ya te Pues- fichamos. Ya. Pero me ficháis los que no pagáis bien, ¿sabes? Ah, no, esto por supuesto. Aquí es para pagar. Por eso. La pelan, ¿eh? Aquí es al revés. Bueno, Aquí La al CUP es revés. para pagar. A ver, por aquí nos dicen... muchos me dijeron que yo buscaba el sillón, ¿eh? Y siempre he dicho que el sillón de la CUP es como una silla eléctrica, ¿sabes? Ponte tú. Es el sillón de la reina. Sí, ponte tú. A ver, una pregunta para Vidal. Aquí el Noel. ¿Qué medidas crees que se deberían de tomar para cuando se quite el estado de alarma actual para afrontar lo que viene? Muy Bueno. bien, ya, pues muy buena. Antes, tomando la frase que decías, es que le había gustado. Nosotros lo que dijimos el viernes era que somos socialistas, y eso es importante, y por lo tanto que nuestras ideas no son compatibles con la organización del capitalismo, que somos anticapitalistas, pero que el viernes pasado, ante una ley de presupuestos y una ley de acompañamiento, estaban haciendo propuestas que no eran, y lo reconocíamos nosotras, para acabar con el capitalismo, sino para que el capitalismo no acabase con nosotras. Es decir, nosotros no renunciamos a nada, pero sí que centramos en cada momento, y creo que también eso es hacer política, las necesidades. Y entronco con la pregunta que se hacía. Cuando salgamos, que por cierto no vamos a salir de un día para otro, sino que va a ser todo un proceso más complicado. Pues mirar, hay un primer tema que es, desde ya, antes de salir, todo aquello que son necesidades vinculadas con preservar la vida, se tendrían que estar tomando. Y hagamos reflexiones distintas, me explico. Tendríamos que pensar por qué tenemos un país, y eso es extrapolable a casi todo el mundo, que no tiene ni capacidad para producir mascarillas que necesita. Hagamos esa reflexión. Es decir, qué tipo de economía estamos construyendo, que no tenemos ni capacidad productiva para tener nuestras propias mascarillas. Y eso tiene responsables políticos. Es como la Unión Europea dice, para el Estado español o para el sur de Europa, para Cataluña, dejémosle agroalimentaria, dejémosle turismo, dejémosle industria y automóvil. Y si solo te centras en eso, pues pueden pasar catástrofes como las que hemos vivido. Y como tenemos un sistema que permite que sea especulado con el precio de las mascarillas en plena crisis sanitaria. Reflexionemos sobre ello. Por lo tanto, las primeras medidas tienen que tomarse desde ya y son control directo de todos los recursos sanitarios para acabar en cuestión de muy poco tiempo con los efectos sanitarios de la COVID-19. Y como con eso, con todo, ¿eh? Es decir, que primero la vida, primero la salud. Porque cuando digo con todo, estoy pensando también en relación a nuestras mayores. Es decir, lo que hemos visto en las residencias de gente mayor, eso es inaceptable. Que además se dé en la generación que lo dio todo y que pasó de una vida de sufrimiento posguerra civil española a conquistar, a acabar con el franquismo, dándolo siempre todo. Y que al final acaben sus vidas de la manera que han acabado, eso es insoportable. Y por lo tanto, ¿por qué tenemos residencias que se gestionan con intereses capitalistas y empresariales? No es soportable. Segunda cuestión, cuando salgamos, mirar, si alguien mira las cifras de crecimiento productivo industrial de Alemania del año pasado,
verá que ya estábamos en el inicio de una crisis. Y por lo tanto que nadie piense que esto va a ser rápido, se recupera la actividad y se acabó. No, no, porque ya estábamos a puertas de una crisis. Solo hace falta ver ese dato. Producción industrial en Alemania, motor de la economía europea, no de la Unión Europea, del conjunto de Europa incluso, ya estaba en crisis. Y por tanto iba a arrastrar al conjunto de Europa seguramente, más o menos tiempo. Pero el gran drama de ahora pasa por otra cuestión, que es toda esta inyección que se quiere hacer en diferentes sectores, ¿quién la va a pagar? ¿Quién la paga? Porque cuando uno dice que es que lo paga el Estado son dos cosas. Es la manera que controla la burguesía, pero está nutrido con los sacrificios de los trabajadores y las trabajadoras, con nuestros impuestos, con nuestro trabajo. Y por lo tanto no sirve decir que lo paga el Estado. Y ahora tenemos que generar una discusión muy clara donde se señale una alternativa que no sea los trabajadores para pagar la crisis. Y eso pasa por la banca, que nos debe 60.000 millones, nos debe es que se los dejamos y no nos han devuelto. Pasa por empresas con beneficios multimillonarios, que les importa, y perdóname la expresión, una mierda la vida, sobre todo las eléctricas, las distribuidoras de agua, las distribuidoras de comunicaciones. Y pasa también porque las grandes fortunas en plenas crisis paguen más. Es decir, quien tiene unos ingresos de 60.000 euros al año, durante estos años, pues aporte un poco más. Y quien tiene unos ingresos de superiores a los 90.000 euros, todavía pague mucho más. Eso es determinante. Si no tomamos esas medidas, va a haber endeudamiento como en el 2008 en base a que después se recorten los servicios públicos y paguemos los trabajadores y las trabajadoras. Y en paralelo a esa discusión, también 4 cuestiones muy sencillas, que es, con esta crisis sanitaria se tiene que ir a proteger el empleo. Y por lo tanto que las empresas no digan, me cae la actividad, me deshago de los trabajadores y las trabajadoras. Ya los recuperaré, los trabajadores y las trabajadoras, cuando recupere la actividad. No puede ir así. El empleo es un bien a defender con toda la fuerza. Segundo, defender la vivienda y el derecho a la vivienda, a tener un lugar donde poder vivir, donde tener una vida digna, mínimamente digna. Y por lo tanto, desahucios prohibidos e intervenir desde ya el precio de los alquileres. Desde ya, porque si no va a ser el acabose. Y la tercera, seguramente, y gran medida, es en relación a los servicios públicos. No únicamente hay que entrar a gestionar servicios públicos que se están haciendo de manera privada, sino entrar a nacionalizar sectores estratégicos de la economía, para ponerlas al servicio de las mayorías, no para ponerlas al servicio de los beneficios. Y ese debería ser el plan de lucha que nos debiésemos marcar para los próximos meses. Si no tenemos eso, las últimas medidas será sufrimiento, pero si también no combatimos la idea de esto lo paga el Estado y no se lo hacemos pagar ahora a la banca, a los grandes beneficios y las grandes fortunas, pues en un futuro ya sabemos quién lo va a pagar, como pasó en el 2008, pues a partir del 2010, que somos los servicios públicos, y que son las clases trabajadoras. Y ese tiene que ser el plan de lucha. Por aquí hay otra pregunta. Esto cuando se animan a preguntar, nen. Muy bien. Y a criticar. No solo hay que preguntar, Sí, hay que sí, criticar. sí. Bueno, ha salido uno, pero se ha alargado rápido, lo han echado. Le han dicho, cierra la puerta al salir. No, troll, no. Yo hablo de gente crítica. La gente crítica siempre está Sí, bien. sí. Mira, Entonces, por aquí preguntan, ¿creéis que pasará factura al gobierno de coalición toda la gestión de la pandemia hasta el extremo de hacerlo caer? Aquí hay mirad, cosas peligrosas por parte de la Porque, derecha que instrumentalicen, y ahora lo estamos viendo en el sector sanitario, que es que pueden aparecer protestas espontáneas, que parecen espontáneas, dirigidas por un sector más de derechas, y porque también hacemos la lectura, yo al menos la hago, que desde el primer momento la representación de las trabajadoras en la toma de decisiones ha estado o desaparecida o desafortunada. Entonces ahora vemos que estamos en una situación casi de propaganda, ¿no? que hacen intervenciones unidireccionales, nos dicen cuáles van a ser las medidas y no hay una respuesta, ¿no? Por tanto, esto de cómo salimos, yo diría, cómo empezamos a intervenir ya, desde ya,
en todo esto, ¿no? Porque aquí la derecha puede jugar ahora un papel en desestabilizar, intentar cargarse la coalición, pero si la representación de los trabajadores está desaparecida en la toma de decisiones, tenemos un momento de democratizador eh, totalmente opaco. No sé, en el Parlamento, en el Congreso, hay poca fiscalización ahora de la acción de gobierno y esto es muy peligroso. Nosotros estamos siendo muy críticas con la gestión de la crisis, tanto del gobierno catalán como del gobierno español. Muy críticas, no lo queremos ocultar. Pero pensamos que el problema va más allá y que creo que lo explicaba Isabel, ¿eh? Cuando no existe una crítica por la izquierda, lo que estamos teniendo son críticas vacías y demagógicas por parte de la derecha extrema y la extrema derecha. Entonces, si solo será eso, la crítica de la derecha y la extrema derecha de Vox, y el gobierno español o el gobierno catalán no sabe dar alternativas, quien lo va a acabar en el Estado español sobre todo, rentabilizando desde un punto de vista político, va a ser los que planteen crítica. Y visto desde fuera, porque también nosotros tenemos que decir, tenemos una visión a veces un poco externa de lo que pasa en el Estado español, a mí me da la sensación también que no está habiendo crítica por la izquierda. E incluso me da la sensación a veces que no todo el mundo en Podemos está compartiendo la gestión que se está realizando por el Estado español, aunque ellos participen en el gobierno. Y incluso emplazaría, no solo a los compañeros y compañeras que en el Estado ya lo están haciendo y que no son de Podemos a que lo sigan haciendo, una crítica popular por la izquierda, de base social, de movimientos sociales, sino a la gente de Podemos que se siente incómoda, que salga y lo diga. Que eso no debilita, eso rompe que la hegemonía en la crítica la tenga la derecha extrema y la extrema derecha. Y luego, sobre todo, no pienso tanto en la crisis ahora, sino en un futuro. Ya sé que preguntaban si eso... Yo creo que no va a pasar factura al gobierno también por otro elemento, que es que ahora la mayoría de la gente está todavía tan en shock sobre lo que significa la crisis sanitaria que no se plantea tanto el hacer pasar cuentas al gobierno. Todavía es una fase que está muy en shock. Ahora, pero si en la salida de la crisis sanitaria no se ponen medidas de favorecer a las clases trabajadoras, pues evidentemente quien ha upado al gobierno a Unidas Podemos, pues lo dejará caer, porque verá que no le está dando una alternativa. No creo que pase a corto plazo, pero cuidado si no se gestiona bien. Y haciendo memoria y viendo de dónde venimos, donde sobre todo los últimos 10 años, bueno, que es donde yo más o menos he empezado a mirar, ¿no? Porque antes pasaba de todo. No miraba para ningún lado. Solo miraba a la Boldam. Mira para un lado, ¿eh? Ya, ¿no? Eso es mirar para un lado. Eh, lo digo porque yo noto que hay como una memoria muy corta, ¿no? Ahora se acusa mucho al gobierno de coalición y nadie habla de los 10 años que venimos atrás, donde realmente se le ha dado todo el poder pues a los bancos, donde a las grandes empresas, privatizando todo. Y en mi opinión ahora, mmm, bueno, la correlación de fuerzas que hay ahí también en el gobierno es la que hay, ¿no? Con esto qué quiero decir, que al final, cuando hablamos de democracia, también hay que aceptar lo que la gente vota, ¿no? Y yo no estoy de acuerdo, porque no estoy de acuerdo. Pero ¿no tenéis la sensación a veces, pues a mí me pasa, ¿eh? Cuando entro en cólera, en rabia, porque veo cosas injustas que están pasando, y que la gente va a las urnas a votar y está votando a los mismos que nos están haciendo tanto daño? Yo no sé por qué, supongo porque los están engañando. Porque, claro, votar o apoyar a una persona que te está jodiendo la vida no tiene mucho sentido, ¿no? ¿Qué cojones está pasando? Porque, claro, nos quejamos, pero es que luego queremos democracia, pero es que la democracia pone a estos cabrones ahí. Entonces, claro, yo a veces pienso, joder, prefiero una dictadura que nos vaya mejor a todos, a tomar por culo, porque la gente, quiero decir, son cosas que se te pasan por la cabeza. Es decir, Ya. ¿cómo está pasando esto? Claro, queremos democracia, pero cuando vamos a votar, luego más de la mitad de la población es que ni vota. Entonces, dos preguntas. ¿Qué está pasando? ¿Cómo veis vosotros esto? Porque a mí me cuesta mucho de aceptarlo, la verdad. A mí, yo soy muy demócrata y asambleario, pero a veces las decisiones que toma la gente
pues realmente nos afectan a todos. Y llevamos 10 años de privatizaciones salvajes, ¿vale? Y la gente seguía votando a esta gente. Es que yo no lo acabo de entender. Eso es una cosa. Y otra, ¿pondrías una ley? Esto se lo pregunté también ayer a las diputadas. ¿Pondríais una ley donde todos los ciudadanos estén obligados a ir a votar, aunque sea blanco? O sea, que todos estén obligados a votar. Empiezo por el final. No únicamente pondría una ley que todo el mundo estuviese obligado a votar, que la pondría, y luego quien quiera, por supuesto, abstención activa, todo el derecho del mundo, pero la obligación de ir a votar. Luego, si quieres, te abstienes. Porque tengo muy claro el efecto que eso causaría. Únicamente tenemos que ver en qué barrios se vota más y en qué barrios se vota menos, en qué zonas se vota más y en qué zonas se vota menos para entenderlo, incluso por elecciones, lo que significa. Sino que pondría otra ley para que todo el mundo tuviese la obligación de estar afiliado a un sindicato, todo trabajador o todo trabajadora. Por igual, por igual. ¿Y por qué no hay la obligación? A mí como abogado me obligan a colegiarme. ¿Por qué me obligan a mí a colegiarme? ¿Y por qué no obligan a todos los taxistas a que estén afiliados a una organización de taxistas? Eso también, todos los trabajadores y las trabajadoras obligados a afiliación sindical y todo el mundo obligado a votar. Y luego cada uno lo ejerce como quiera. Pero solo con esa obligación ya cambiaría el programa. Y la segunda, la de la democracia. Una cosa es la defensa de la conquista de derechos y la existencia de un sistema donde se reconocen algunos derechos, y evidentemente eso hay que defenderlo con uñas y dientes. Y otra cosa es si realmente estamos en una democracia. Es decir, nosotros podemos cambiar democráticamente la mitad más uno, por ejemplo, cómo se organiza la economía. No, la Constitución española no lo permite. Establece un determinado modelo socioeconómico. Nosotros podemos decidir la mitad más uno que Cataluña realice un referéndum de autodeterminación. No, eso no se permite. Nosotros podemos incluso, con lo que significa el artículo 135 de la Constitución española, decidir que ahora no se va a pagar prioritariamente la deuda y que lo vamos a destinar todo a beneficios, a servicios sociales. Ya auditaremos la deuda y ya decidiremos cómo se paga la deuda, si se paga después, no. Y por lo tanto tenemos una democracia muy limitada. Y luego también un tema de opinión. ¿Qué vota o qué no vota la gente? Yo vería como dos niveles. Primero de todo, ¿quién controla los medios de comunicación? Si tenemos un sistema democrático que diga un tercio de los medios de comunicación estatales o municipales, un tercio de movimientos sociales y un tercio de empresas privadas que no representan a lobbies. No, eso no está regulado así. Está regulado que hay muy poquitas públicas que lo controlan los partidos de una manera estricta y luego los grandes poderes económicos que controlan toda la comunicación. Y por lo tanto hay un apriorismo que en democracia no se debería dar, que es que quien controla la información y la comunicación. Eso para mí no es democrático, es absolutamente antidemocrático. Y luego también asumamos responsabilidades, que significa no todo es lo que funciona mal, sino lo que nos hemos hecho nosotros y nosotras. Si en determinadas elecciones la gente de clases populares no va a votar, o si en tantas ocasiones la derecha gana, también es porque la izquierda no sabemos llegar a la gente. Ya sea con discurso, porque muchas veces nos gusta demasiado escucharnos la voz y no decir las cosas claras, ya sea porque mucha gente se ha sentido también traicionada por la izquierda. Y luego, por lo último, también algo más importante. Lo determinante no es los partidos que tengamos gobernando. Lo determinante es las luchas que tengamos activadas. Es decir, hemos tenido momentos en los que incluso en el tardofranquismo, que todavía no había ni elecciones pluripartidistas, se conquistaban derechos. A lo mejor en normativa laboral son 75, 76, porque había muchas luchas. Y hemos tenido momentos donde gobernaban partidos situados a la izquierda, donde se nos han aplicado recortes. Y eso también condiciona mucho el voto, ¿no? De la gente que diga, pues si son todos iguales. Por ejemplo, creo que hay un discurso también que hace mucho daño, que es, los políticos tienen que estar a la altura. ¿Qué hacen los políticos? ¿Qué hacen los partidos? Como si todo fuese igual. Y no todos los políticos son igual, no todos los partidos son igual, y trasladar eso de tienen que estar a la altura como si realmente hubiese capacidad para cambiarlo todo desde el sistema es una trampa. Porque eso hace pensar que de lo que va es que hay una mala gestión y los políticos unos chorizos. No, hombre, no. Es que este es un sistema montado para que no cambie nada.
y la estructura jurídica del sistema es para que no cambie nada. Y por lo tanto, es importante que hagamos las reflexiones para que pueda haber partidos más a la izquierda gobernando, pero lo determinante son las luchas. No es quien está gestionando las instituciones. Podría ser, Isa. No, es que yo antes también lo he dicho, ¿no? Lo de ¿a qué vamos a la institución? O por qué hacemos partidos políticos, que nosotros nos consideramos organización política, no partido político, en ese sentido, ¿no? Porque no creemos que llegar a gobernar, como nos ha pasado en ayuntamientos, bueno, cuando hemos tenido más representación en el Parlamento, etc., que vamos a gestionar el sistema, ¿no? Lo de gestionar la miseria, digamos, o a transformar. Si nuestro proyecto político plantea que lo que queremos hacer es transformar, sin la unidad de base y la unidad de las luchas, el sistema está tan montado para autorreproducirse que lo único que conseguimos es viciar nuestro proyecto político, pararnos, traicionarnos a nosotros mismos porque entras en una dinámica de que tienes que mantener el aparato del partido porque siempre tienes que estar creciendo más, por tanto si creces más tienes que mantenerlo. Es el sistema capitalista, ¿no? Del crecimiento sin fin, digamos. Y hay que saber poner, ¿no? Límites y decir, no, hasta aquí, nosotros entraremos a la institución para ser un altavoz, para intentar conectar, que si hay una correlación de fuerzas fuera, nosotros podemos incidir, pero nunca para hacer de correa de transmisión interna de reproducir lo que ya había. Por tanto, esto también enlaza, ¿no? Con lo de si tendría que ser obligatorio el voto, pues estoy con Vidal. Yo no sé si tanto tendría que ser obligatorio el voto o si se debería poder contabilizar las abstenciones, ¿no? O si debería haber un voto de castigo al modelo de democracia representativa, y que la gente tiene que sindicarse, porque es que si no, no hacemos nada. Estamos dentro del marketing político en el que hay unos clientes que son los ciudadanos que votan un partido y entonces tú has presentado un programa y después ni siquiera se hace eso, porque si a veces se dedicara la gente a contrastar lo que votó con lo que acaba haciendo ese partido, pues incluso en este sistema que entra dentro del clientelismo, podrían hacer mucho más y ni eso. Entonces, en fortalecer un sistema que ya de por sí no nos está dando respuesta, y lo estamos viendo ahora, ¿no? Estamos viendo que tenemos una crisis y que no hemos sido capaces de centralizar los recursos que son nuestros, y estamos permitiendo ERTES a empresas del ámbito de la sanidad, y por otro lado estamos diciendo que se incorporen los estudiantes, pero no, mejora las contrataciones que tienes de precarias, internaliza el transporte sanitario. Hay una serie de medidas que se tendrían que haber tomado, que como estamos dentro del sistema clientelar, ¿no? De las licitaciones, etc., pues se pretende mantener esta maquinaria. Un partido, una organización que lo que quiera es transformar esto, no se puede especializar en ser una máquina electoral, porque la máquina electoral acaba comiéndose y destruyendo el proyecto político. Pero asumimos las responsabilidades cuando estamos en la institución, ¿eh? Eso no quiere decir quitarse de encima cualquier responsabilidad cuando llegas a la institución. Cuando ves que, por ejemplo, pues una fuerza, bueno, es lo que yo palpo, como Vox o como el PP, que con la manipulación acaban sumando y cogiendo más cuota de poder. Perdona, utilizan estrategias de neuromarketing. Esto es lo mismo que he dicho yo, pero es lo mismo, Isa. Del Big Data, que estudian los perfiles, que el Trump ha venido aquí a asesorar a los de Vox. O sea, que estamos hablando de cosas preocupantes, pero muy gordas. Vale, mi pregunta es, yo he llegado a un punto, después de los años de lucha y tal, de que realmente te planteas
hay muchas situaciones que te planteas que lo importante es ganar. O sea, ganar, ¿no? Entonces, es legítimo saltarse ciertas normas. O yo en Bruselas, en unas charlas que hicimos y tal, eh, me salió una frase que me salió, porque yo nunca tengo guión, yo voy del tirón. Y, y lo dije, no, cuando fui con el tema de Taxi Project y tal, digo, nosotros no queremos morir de dignidad. Es decir, si me tengo que saltar algunas normas que, entre comillas, estoy rompiendo los principios de la dignidad de la madre que me parió, ¿vale? Para ganar y acabar con estos tíos y conseguir más derechos, me los saltaré aunque me llamen, me digan lo que sea que soy. Es decir, el fin justifica los medios para llegar, siempre que sea para un fin, eh, bueno, para lo que buscamos, para nuestros objetivos, ¿no? Para tumbar al malo y que ganen los buenos. Ser. Es que... ¿Has visto que educado levanto la mano y todo, ¿no? Sí. No, porque ante los comentarios de antes, y luego te contesto esta pregunta, es para sacar el látigo. Eh, a ver, tú preguntabas anteriormente si corre peligro este gobierno. Bueno, este gobierno corre peligro desde el principio porque la derecha considera que le han usurpado el poder. Y cuando la derecha reaccionaria, los herederos, no olvidemos una cosa, Vox y dentro del Partido Popular son herederos de aquellos que vestían un traje militar y que luego se pusieron un traje con corbata y lo llamaron transición. ¿Vale? O sea, el ejemplo de la transición española que tantas veces han dicho fue gente que dejó el uniforme militar y se puso un traje y dijo que era político. Por lo tanto, siempre que esté la izquierda y sobre todo ahora, ya no tanto el PSOE, porque yo no considero al PSOE un partido de izquierda, lo considero un partido de centro derecha prácticamente, pero sí que ha llegado gente al poder que son del pueblo y esto la derecha no lo asimila. Vidal decía es que la izquierda a veces no llega a la gente. Yo esto a Tito se lo he comentado muchas veces. Creo que la izquierda, y tanto en nuestro caso, ¿no? como CUP, a veces el discurso es demasiado técnico y no llega a la gente. La derecha tiene un discurso vacío, pero que llega a la gente, ¿vale? A eso me estaba refiriendo, ¿eh? El, el, Como estrategia, que a veces es... A ver, aquí qué es lo que importa, llegar a la gente para tener más representación en las instituciones, para poder hacer más cosas y para poder movilizar a la gente, para que haya esa presión, y no, o sea, al final se trata de que tu mensaje llegue. Pero yo no quiero decir que, o sea, para que se me entienda, ¿no? ¿Por qué no a veces nosotros es que somos así? Con el tema del taxi, yo nunca en una asamblea me he puesto a hablar del artículo tal, de la tal, porque es que no se van a enterar. Yo he dicho, oye, hay que ir a por estos cabrones de mierda porque nos van a joder la vida. Y eso lo entiende todo Dios. Eso lo entiende todo el mundo y todos a saco. claro, O sea, un discurso, bueno, pues más vacío, más plano, que la gente lo entienda y pues podría ser una de las estrategias. O sea, buscar otro tipo de estrategias porque al final el fin justifica los medios. Es que si a mí me están robando la vida, me están jodiendo el futuro de mi hijo, a mí es que me da igual, me salto los principios que hagan falta por él, ¿no? Y parece que a veces tengamos que ser súper guays y no saltarnos o saltarnos algunas líneas que están establecidas o porque te pueden decir que te estás saliendo de lo que realmente somos y no sé si me explico, perdona, Ser, que te he cortado. Perdona. no, tienes razón. Yo creo que a veces la izquierda cometemos el error de creer que la esencia está por encima del objetivo. Y a veces para conseguir el objetivo te tienes que tragar la esencia. Nosotros que, por ejemplo, somos futboleros, eh, eh, el Barça cuando gana una Copa de Europa, una Champions, sí, pero ha jugado así o ha jugado así. El estilo. Eh, cuando el Madrid gana una Champions, la gente sale a celebrar porque el Madrid gana una Champions y le da igual si ha sido fuera de juego, un penalti o con la mano. ¿Vale?
Pues la derecha actúa igual. La derecha quiere llegar al gobierno. ¿Cómo? Le da igual. Le da igual. El cómo le da igual, porque lo que quiere es gobernar. ¿Para quién? Para los suyos. Y nosotros a veces nos perdemos en discursos, como te decía antes, demasiado técnicos. Mira, te pondré un ejemplo. Cuando nosotros nos referimos a Uber o Cabify, Globo, todas estas empresas, Amazon, y hay un término que, por ejemplo, Rafa Mayoral utiliza mucho, ¿no? Empresas transnacionales. La mayoría de gente dice, hostia, ¿esto qué es? El que lo defiende te dice, es que Uber viene aquí a crear empleo. Mm. Claro, tú estás en casa, ¿vale? No estás metido en el meollo. Dices, a ver, tan malos no pueden ser porque vienen a crear empleo. No, pero es que no pagan impuestos allí. Sí, sí, pero bueno, pero vienen a crear empleo. Y eso es lo que queda, ¿no? Ese es el discurso de la derecha, es ese. Es un discurso que no profundiza en nada, que al final es vacío de contenido, pero que a la gente, a la mayoría de gente, porque también tenemos que tener claro una cosa, no toda la sociedad es una sociedad implicada en información, implicada en las luchas sociales. No, hay mucha gente que hace su vida, plega a trabajar, llega a su casa, pone la tele y lo que le llega es lo que se ve, nada más. Y cosas que sí que tenemos que criticar. Vidal decía que todos los trabajadores tendrían que estar afiliados a un sindicato. Pero es que los sindicatos tendrían que luchar por los trabajadores, Vidal. Mm. Entonces, cuando tus sindicatos mayoritarios, como ahí en el Estado español, ves que después de una manifestación se van a comer una mariscada, pues no futen. O cuando ves Bueno, que escándalo... si se la pagan de su sueldo tampoco pasa nada. Que a mí me gusta el No, marisquito. sí, a mí también. Por No, si pero algún día nos ven comernos una gamba, ¿eh? Lo es, digo. es, es la anécdota, ¿no? Es la anécdota. O sea, la sensación que tiene el trabajador es que los líderes sindicales o los... yo separo, ¿eh? Para mí antes había líderes sindicales. Para mí Marcelino Camacho, por ejemplo, es un referente de la lucha laboral. Pero es que ahora lo que hay es sindicalistas que viven del sindicalismo. Y yo soy una persona que habla claro. Eh, para mí, un sindicato tiene que funcionar basado en el muro económico que creen sus afiliados. ¿Vale? Nunca basado en las subvenciones del Estado. Cuando tú vas a negociar una mejora laboral, el Estado siempre tiene tu subvención encima de la mesa. Siempre. Es una amenaza constante. Cuando tú vas a planteas una huelga general en Francia del transporte, el gobierno francés sabe que esa huelga va a soportarla. ¿Por qué? Porque el sindicato le va a pagar a los transportistas los días que están de huelga. Porque a su vez los transportistas están pagando una cantidad a ese sindicato. O sea, tenemos que cambiar esa lucha también. Que no digo, hablo de los sindicatos mayoritarios, ¿eh? Los sindicatos minoritarios son otro tema, somos gente que estamos de paso, que simplemente estamos luchando por lo que creemos, que muchos no hemos cobrado ni cobraremos un duro por defender los derechos de los demás, porque me parece que ya te gratifica bastante. Pero los grandes movimientos sindicalistas del Estado español, Jordi, pon el igual que en papel en la Cataluña, puerta. hay que cambiar esa estructura, porque si no la gente no creerá en ella. Igual que el discurso de la izquierda, tiene que ser más llano, tiene que llegar más a la gente para conectar, ¿no? Para... Luego los tecnicismos ya los emplearemos entre los ámbitos donde la gente lo entienda. Pero la gente tiene que saber que Uber es una empresa que viene a robarte, a quitarte la sanidad y a destrozar la precariedad laboral de la gente. Da igual que sea una multinacional transoceánica o que sea una empresa nacional. La gente tiene que tener claro esos conceptos. Porque si no, la parte que lo defiende te dice que la sanidad privada funciona mejor porque tú vas y estás 10 minutos para hacerte una analítica. ¿Vale? Pero no te dice que si viene el COVID no te entra. Eso no te lo dice. Entonces, cuando defendamos lo público y el discurso de la izquierda, lo tenemos que hacer de una forma más clara para que llegue mucho más a la gente. Es mi crítica constructiva. Bien, venga, Vidal. Nos quedan Absol- 20 minutos. absolutamente de acuerdo. Planteaba. Primero, intento leer entre líneas también lo que preguntaba Tito, ¿eh? Yo creo que la pregunta tenía como dos o tres fondos
para poder contestar. Pero tomo el hilo en cuanto al tema de discurso. Mirar, si el PP y sobre todo el ¿Soy yo o No se pierde. se te pierde la señal? Se pierde, se pierde. crecimiento de Vox. Ahora, ¿Ahora sí? Ahora. Pues no sé ha si, sido bueno, cuando si has se ha dicho cortado. Vox. Decía que cuando he dicho Vox ya han cortado, ¿no? Ya pasa. Sí. Decía que el discurso... Estamos así. El discurso o la capacidad de crecimiento de Vox, pero también de una buena parte de la extrema derecha a nivel mundial, en el caso de Vox fue muy simple, que es atiza el independentismo, atiza al feminismo y atiza a las personas migradas. Y con esas tres ideas, ellos tuvieron su crecimiento. Aunque las ideas fuesen acompañadas de mentiras, porque la opinión es muy sencilla y el no caer en la mentira incluso es fácil, pero ellos han construido en base a incluso datos falsos, pero esas tres ideas machaconas. Luego yo he querido entender de la pregunta que hacía Tito, también que estaba preguntando otra cosa, si la izquierda a lo mejor teníamos que asumir más contradicciones gestionando y no quedarnos solo desde una posición de la crítica, sino de la alternativa y de la alternativa efectiva, o incluso si de tanto en tanto nos teníamos que mojar un poquito e intentar como fuese, incluso si eso supone a veces perder parte de nuestros planteamientos, sumar a pequeñas conquistas. No sé si iba por ahí, Tito, no iba por ahí. Bueno, sí, también, Sobre, sí. sobre eso, yo creo que hay que diferenciar lo que significa apoyar pequeñas medidas que a nosotros nos pueden parecer pequeñas, pero que para algunos sectores son determinantes. Yo no creo que eso sea una contradicción, sinceramente. Es decir, no veo una contradicción votar todo aquello lo que supone avanzar, aunque sea poco. De verdad que no la veo la contradicción. Sí, pero, por ejemplo, si tú votas algo que sabes que votando esto hay una parte que, o sea, que cuando entras en una negociación, pues la Mm. negociación es eso, ¿no? Que hay cosas que entran y cosas que no entran. Entonces, tú Claro. quieres que No, entre más de esto o de lo otro, pero no, tiene que ser al final, ¿no? Llega un punto que tiene que ser eso. esto ahí yo creo que hay que leer en cada momento, primero, la correlación de fuerzas que hay y si tú puedes ir más allá. Es decir, si tú en una negociación piensas que puedes ir más allá, por correlación de fuerzas, firmar el primer acuerdo es una derrota, simplemente. Y estás incluso generando una conciencia conservadora entre tus compañeros o compañeras. Puedo hablar del movimiento sindical, pero podría hablar de la realidad institucional. Si tú negociando un presupuesto, de lo primero que te dicen es amén y ahora voy a salir a defender que todo es bueno, pues estás engañando a la gente. Otra cosa es que tú consigas alguna cosa y digas, hasta aquí hemos llegado, no tenemos más fuerza, no es nuestro presupuesto, no es bueno, pero nos han dado esto. Entonces, creo que ahí también hay una pedagogía importante a desarrollar, que es la de la honestidad. Y tú tienes que explicar lo que son las cosas. Y luego que cada uno juzgue, pero no puedes convertir lo malo en bueno. Igual que si no has participado del acuerdo, no puedes convertir lo poco bueno que haya en malo. Has de saber reconocer que eso ha significado un avance. Y por lo tanto, ahí tiene que imperar más una ética y una práctica honesta que no el politiqueo absurdo y desgastante. Es decir, si yo me pongo a mirar lo que significó la transición fue el régimen del 78 y ha anclado lo que nos ha venido después, pero también tengo que reconocer que gracias a luchas importantísimas, buena parte de los derechos que hemos disfrutado se conquistaron. Y tengo que decir las dos cosas. No puedo decir solo única. No puedo construir una transición idílica y no puedo decir régimen del 78, una mierda, y no decir gracias a nuestros padres y a nuestras abuelas, en la transición se conquistaron derechos que luego otras generaciones hemos disfrutado. Entonces, forma parte, yo creo, más de una honestidad en el análisis. Y luego lo que es más complejo es cuándo hay que entrar a gestionar y cuándo no.
Por ejemplo, nosotros hemos entrado a gestionar mucho en el ámbito municipal, muchos gobiernos, y creo que muchos nos han salido bien, muchos gobiernos municipales. Seguramente algunos otros no. Pero eso es mucho más complejo, porque ahí no únicamente estás aportando en aumentar, sino ya estás incorporándote a la gestión de un sistema en el cual no crees. Entonces, bueno, también tiene que ir acompañado. Si tienes un colchón popular que va a empujar medidas, pues sí, quizás sí que debas participar. Si no tienes el colchón popular, detrás movimientos sociales organizados que van a presionar, igual es mejor y vas a aportar más para los derechos quedándote como oposición. Es leer en cada momento. ¿Y os habéis encontrado en la situación de, por ejemplo, cuando el tema, todo el tema del procés y tal, que os digan vuestra propia gente, cómo votáis con estos de derecha que llevan tantos años? O sea, que encontrarte en algún momento que digas, hostia, no, porque, joder, es que a nosotros nos ha pasado. Bueno, yo creo que a todos nos pasa esto en la vida, ¿no? Que a veces dices, joder. Por eso decía lo de que si el fin justifica los medios, yo estoy cansado que me digan, es que has perdido la dignidad, ya no trabajas el taxi, ya no tienes derecho a defender el taxi porque tú no tienes una licencia. Oye, vete a la mierda, yo defiendo a los que mientras haya apoyo, ¿no? Pues vamos para adelante. Y no sé, cosas que... Por eso decía, hay que Pero saltarse fíjate, tú lo ciertas has novias. dicho, mientras haya apoyo, tú lo Sí, has Claro, dicho. sí, 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 sí. claro. Cuando negociábamos, teníamos un peso determinante en ciertas medidas dentro del gobierno, teníamos el mandato del 1 de octubre, mandato popular. Había habido una movilización y ahí había que darle una salida a eso, pero con mandato popular. En cualquier negociación, lo que decía Vidal y vosotros, que sois los expertos en haber, ¿no?, hecho muchas negociaciones, y a nivel sindical pasa lo mismo. ¿Con quién vas a la negociación? ¿En qué momento? Porque si en el ámbito sindical ya es complicado, imagínate dentro de la institución, que son lobbies construidos después de muchas generaciones, redes clientelares con los municipios, con empresas, favores, etc., que si tú entras a negociar cualquier mejora, tienes que asegurarte que tienes apoyo fuera, pero por una efectividad real, por una cuestión efectiva, que después ese pacto, esa negociación a la que puedes llegar, solo se va a cumplir si tú tienes una presión fuera, no por la capacidad que tengas tú de rebajar tus ideales. Eso es lo de menos. Lo más importante es con quién vas, con quién te acompañas, cuál es la correlación de fuerzas. Y ahí sí que evidentemente es cuando tú te planteas, bueno, pues si esto es lo que está pidiendo, ¿no?, o este sector o este momento, hay una oportunidad de incorporar una mejora, pues adelante, pero no a ciegas, no por una cuestión de yo cojo el liderazgo y estoy dispuesto individualmente o en grupo pequeño a tragarme mis principios y mis contradicciones, sino porque si lo que quieres es ser efectivo, es porque te acompañas de una fuerza para negociar, si no, no entras. Y luego lo de rebajar o no el lenguaje. Claro, que es lo que está haciendo Vox y son las estrategias de marketing que se utilizan ahora en política. Yo soy bastante contraria a eso. Es decir, tú puedes hablar a la gente muy claramente, pero sobre todo es en qué ámbito le estás hablando. ¿Es una reunión de vecinos? ¿Te diriges a ellos cómo? ¿A través de quién? ¿Qué relaciones estás construyendo? Yo creo que no hay que rebajar el lenguaje. A ver, puedes explicarlo de otra manera, pero tiene que haber una pedagogía, porque es que si no, cuando estás avanzando, llega un momento en que te giras y ya no tienes a nadie detrás. Entonces es cuando les pides que se impliquen. No, pero no lo hacías tú esto. Esto nos ha pasado. Bueno, yo he coordinado movimientos de todo tipo, desde vecinales a sindicales, y si la gente no tiene un acompañamiento y se siente partícipe de lo que estás haciendo, lo que te puede pasar es eso, ¿no? Que te gires y digas,
hey, no, pero lo tenemos que hacer todos. Pero no lo hacías tú. O sea, hay que hacer las dos cosas, hablar claro a la gente, y eso está clarísimo, que no profesionalizarte políticamente. Es que ya cuando te profesionalizas, ya es cuando aquí hay mira, este o esta ya se está haciendo aquí la carrera política o de profesional de la institución, etc. Y para eso hay que tocar calle, tocar organización, montar reuniones y irse acompañando, y momentos también, evidentemente, de ejercer liderazgo si tienes la capacidad y te han elegido para eso, pues tener iniciativa política, hacer propuestas y tal, pero ojo con simplificar mucho, porque en nuestros casos, que dependemos de nuestra fuerza y no de un tercero que invierte en nosotros y nos da aquí carta blanca y recursos infinitos, nos puede pasar eso, ¿no? Que te gires y te exijan a ti que continúes, y cuando esto tiene que ser algo colectivo. ¿Creéis que después de todo lo que ha pasado en las próximas elecciones, yo tengo la sensación de que la CUP va a tener más diputados de los que tiene? ¿Cómo lo veis esto? Ya es la última pregunta, ¿eh? Porque ya no, yo estaría aquí, estoy muy a gusto. Se está como en un bar telemático, tomando algo en la cafetería del Parlamento. Estamos ahí. No tengo nada. ¿Cómo lo veis? Ido, de lo que tú decías, mira, es posible que nosotras tengamos algunos diputados más, algunas diputadas más. Seguramente menos de lo que nos dan las encuestas, que nos pasa mucho, ¿eh? Mira, ahora nos pueden estar dando 8 o 9 diputados, diputadas, entre 7 y 9 diputados y diputadas, y a lo mejor lo que acabamos teniendo son 5 o 6 diputados y diputadas. Para nosotros lo más importante no es eso. Lo más importante es que nosotros tengamos a la gente activada, nuestra gente, en los movimientos sociales, tengamos a nuestra gente construyendo más tejido social, que tengamos la capacidad, pues la discusión que teníamos antes, ¿no? De llegar más, por ejemplo, a los taxistas y a las taxistas con nuestro discurso. Es más importante ese crecimiento que no crecimiento en las instituciones. Eso sí, tener una CUP más fuerte en las instituciones también es positivo, pero hombre, más importante que la CUP. Sí, pero yo creo que una cosa va con la otra, ¿no? Al final, sí, si llegas a la gente... Podría ir con la otra, es decir... pero cuidado, a veces en determinados momentos la realidad de la institución te puede restar más que sumar. Debería ser al revés, ¿no? Que tú lo utilices como altavoz y te sume más. Pero por eso insistí en la idea. Creo que vamos a crecer menos de lo que nos dan las cuentas. No creo que estemos en 8 o 9 diputados, sino que podamos estar en 5 o 6 diputados. Pero no me importa tanto las diputadas que tengamos en la próxima, sino la red de unidad popular que nosotros construyamos. Y ahí yo creo que cada vez estamos poquito a poco en mejor situación. Y que tenemos una militancia que cada vez está más bregada en las luchas, que madura más desde un punto de vista incluso de un movimiento como el nuestro, que era muy joven en cuanto a franjas de edad donde había más compañeros y compañeras, aunque teníamos compañeros y compañeras de 4 o 5 décadas de lucha, y todo esto también tirando los frutos. Y luego también con una perspectiva tanto de izquierdas como independentista. No es una visión de que si no lo hacemos nosotros no lo va a hacer nadie, pero creo que también tenemos que estar llamados a jugar también otro papel, que es de aportar más en las luchas y de aportar más en la dirección del movimiento independentista, que nosotros no hemos sido parte de esa dirección. Lo hemos condicionado absolutamente. El referéndum de autodeterminación lo pusimos nosotros y nosotras desde la CUP, pero no hemos sido la dirección del movimiento independentista. Ese salto. Venga, pues un minutillo os dejo a cada uno para que os despidáis y le digáis a la gente algo, o yo qué sé, decir lo que queráis. Un minutillo, va, cada uno. Ses, va. Si no... No, yo fácil contestaré a tu pregunta. Yo creo que la CUP será la fuerza política mayoritaria en las próximas elecciones. Vamos a arrasar. Pero tú, como mínimo. Y cuando decías lo de las críticas, mira, hay una pregunta que seguro que Vidal y Isa les suena. ¿Y dónde está la CUP ahora?
¿Os suena o Qué no? pesados. Pues esa pregunta, Tito, en Twitter es cada momento. ¿Y dónde está la CUP ahora? ¿Y dónde? Pues igual la CUP está presentando esmenas para que los sanitarios recuperen el 5% de que les quitaron, por ejemplo, ¿no? En cuanto a la gente, pues mira, yo le diría que a la gente, sobre todo de fuera de Cataluña, que quizás nos ve como solo los independentistas, decirle que antes de criticar una opción o criticar algo, hay que conocerla. Hay que conocerla. Y cuando acabas conociendo a las personas que están ahí y que se plantan en un portal delante del abrimo para que no echen a nadie de su casa, eh, o que vas a cualquier manifestación de la marea blanca, de la marea de pensionistas, de los estivas, y siempre ves a los mismos. Eh, Esa es la gente que yo quiero que construya el futuro de nuestros países. Muy Ya está. bien, ¿eh? Ay. Va a llorar. No, es que a ver, es la verdad, ¿no? O sea, Sí. a mí no me representa un tío que sale haciéndose una foto con el ordenador apagado. ¿Vale? O sea, Por lo menos enciéndelo, ¿no? De por la lo menos defensa. enciéndelo, inútil. Encima, ¿Entiendes o no? O sea, encima a mí la foto esa es buena porque sale con un mueble aquí cerrado y luego sale con la bandera aquí que dice, joder, ha puesto la bandera que no puede ni entrar ni salir. ¿Qué pasa? Que cada vez que se no, levante, o sea, se ve que eso está montado ahí con el Cristo. por Es eso que te digo es que que es son para darle con la mano abierta, tío. esas cosas que dices, yo prefiero estar con gente que está conmigo al lado en las luchas de la calle para mejorar la sociedad que con gente como esta. Mm. Vale, Isa. Pues nada, que muchas gracias por darnos esta oportunidad de hablar entre nosotros nuevamente, Sin que nadie ¿eh? nos escuche. Sin que nadie nos escuche. Es como, no, está muy bien, que nada, que soy de Contaminera y aquí estoy, soy Indepe y estamos transformando muchas cosas. Han sido unos años duros. O sea, yo tengo que decir que cuando volví a mi casa en Navidad allí en Cuenca Minera Absoluta me decían, ¿qué estáis haciendo? Pero pactaréis con la derecha y tal, y me tenía que enfrentar ahí, explicar, y que no, que nosotros no. Y es un momento histórico que yo creo que merece la pena tomar parte y trabajar por la unidad popular, que yo creo que es la única que nos va, el anticapitalismo y la unidad popular es la única que nos puede sacar, no de esta crisis, es que si no nos arrasan. Bueno, cuando hablaba Vidal, ¿no? de esas medidas, que no ha habido ni en las medidas contra la crisis del COVID equidad ni redistribución, es decir, aquí todo para todo el mundo, como todo el mundo pudiera asumir el confinamiento de la misma manera, como si todos tuviéramos unas casas fantásticas y unas condiciones para ¿no? de poder pagar las facturas del agua y la luz. Aquí no está pagando nadie, estamos pagando todo de nuestro bolsillo, el Estado está haciendo frente con dinero nuestro, con el dinero que nos deben los bancos, y que todo este sistema solo podemos sobrevivir a él si nos organizamos, porque estamos confinados. Pasaremos un 1 de mayo, que por cierto invito a que este 1 de mayo no estemos Que no demasiado trabaje nadie, que callados. nadie salga a la calle, que no trabaje Bueno, nadie. y que ejerzamos nuestro derecho a protesta y a manifestación, que no está anulado. Nosotros hemos entrado una petición ahora hemos entrado una comunicación, una segunda, para ejercer el derecho a manifestación, con sus medidas, con lo que haya que hacer, pero que yo creo que organización y que no podemos quedarnos mirando qué hace ningún representante nuestro en estos momentos, sino que el que no está organizado lo tiene que hacer y tenemos que pedir nuestro lugar en la toma de decisiones, y si hay partidos que creemos que nos representan, también pedirles mucha honestidad. Yo me quedaré también con lo que decía Vidal sobre lo de la honestidad. Si a veces es mucho más fácil decir, es que esto no lo vamos a poder hacer, pero hemos llegado hasta aquí, porque entonces la gente sabe que se tiene que movilizar para llegar a lo otro. Pero bueno, eso, que buen 1 de mayo y que no tardemos mucho en podernos movilizar en la calle. Vidal. Tomando el 1 de mayo de Isabel,
primero que seamos conscientes de las fuerzas que podemos llegar a tener. Y creo que el colectivo de taxistas sois conscientes o habéis sido conscientes con alguna de las experiencias de los últimos años. A veces solo vivimos esa realidad como trabajadores y trabajadoras de nos explotan. Y por supuesto que o nos explotan o nos autoexplotamos. Esa es la realidad del capitalismo. Pero también el mundo depende de nosotros. Y depende en negativo y en positivo. Es decir, también lo podemos parar cuando consideremos oportuno y podemos determinar con esos paros que pasen otras cosas. Sobre todo que nos empoderemos con esa idea. Segunda, no vienen tiempos buenos, por si alguien lo dudaba. Y no solo va a ser una cuestión transitoria de los próximos meses. Cuando salgamos de la crisis sanitaria viene otra crisis, que es mucho más profunda. Y de ahí solo nos salvamos luchando. Entonces el traslado que queremos hacer nosotras es esa idea muy simple, que solo nos salvamos luchando. Y después aprovechar, y para acabar, sabiendo que pocas veces nos podemos dirigir a compañeros y compañeras de fuera de territorio catalán, sobre todo que tengáis claro que no es un conflicto político de ruptura política y que a día de hoy garantizar trabajo digno, vivienda digna y servicios públicos dignos con lo que significa el régimen del 78 no es compatible. Y por lo tanto nuestra lucha también forma parte de otra lucha conjunta, que es nuestra aportación para acabar con el régimen del 78 y no únicamente con nuestra independencia, sino con nuestra independencia, pero que eso aporte a acabar con el régimen del 78 y se pueda abrir otra realidad política también en el Estado español con otras expresiones políticas y sociales. Y ahí nos vamos a encontrar siempre, no lo dudes. Vale, pues muchas gracias y bueno, espero yo por todos los comentarios que están habiendo que son muy buenos. Incluso, mira, hay un compañero que se llama Víctor de Madrid que dice que desde los madriles os mandaremos unos votos para allí. Sí, sí. Bueno, pues gracias y un poco creo que hemos conseguido el objetivo, que es que la gente os pueda conocer realmente, que podáis decir lo que sentís y luego cada uno que piense lo que quiera y que elija lo que quiera. Ha estado muy bien, igual como lo esperaba. Muy bien. ¿Vale? Claro. Muchísimas gracias Ahí estamos. y nos vemos en las calles, donde siempre Eso. nos vemos. Sobre todo. Vale. A ver. Venga, Salud. Yo soy más de... Dede.